Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Sean todos bendecidos. Recuerda, es mi anhelo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Hoy continuamos con este tema acerca de las batallas espirituales y creo que nos están enseñando muchísimo, sobre todo cómo poder nosotros ser mejores creyentes y cómo poder presentarnos ante la adversidad. Bueno, ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y quiero que le pongas atención al canto que vamos a escuchar, una alabanza muy linda, que tiene una letra que nos va a agradar. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Seas tú, Padre mío, exaltado en todo. Te ruego, Señor, seas tú quien nos hable, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén.
Varón de guerra es el nombre del Señor. Es muy apropiado para el tema que estamos viendo, el cual nos muestra y nos enseña la Escritura que nosotros debemos de anhelar ser equipados, preparados ante cualquier adversidad, cualquier situación que pues quita la paz. Algunos dirán, pero si en el Señor deberíamos tener paz y regocijo y delicados campos. Por supuesto, el Espíritu de Dios nos pone en nosotros una tranquilidad tal que aunque estés ante la adversidad, ante la tormenta, tú sabes que el Señor está contigo. Entonces nos da de alguna manera paz en todo momento. Ahora que es muy hermoso entender el cuidado del Padre de esa magnitud o de esa manera. Él se convierte para nosotros un defensor, un cuidador, y Él te quiere hacer, que quiere poner en nosotros la seguridad que no importa la situación que estemos atravesando, Él está con nosotros. Él está dando a nosotros todas las herramientas necesarias para que nos podamos levantar. Bien, entonces hoy vamos a continuar este tema muy hermoso y muy desafiante y sobre todo confrontativo, que es el de cómo poder ser un buen soldado del Señor para poder enfrentar cualquier batalla espiritual que se nos venga al frente, ¿verdad? El Señor mismo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra, y ahí da toda una serie de entidades espirituales con las cuales nosotros tenemos que enfrentar. Y si el enemigo está organizado de esa manera, ¿cómo no nosotros debemos de entender que tenemos que ser guerreros? Y por eso dice la Escritura que aquel guerrero que está consciente debe de proclamar, dice Joel 3:9 y 10, de entre las naciones, proclamad guerra. No, pero yo no soy violento. No se trata que usted seas violento en el sentido de ser violento con las personas alrededor. No, que tú tengas una actitud de guerra. Despertad a los valientes, dice, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y aquí encontramos que todo lo que Dios te pone a ti para hacer en tu vida diaria, por ejemplo, tus asadones, tu trabajo, tus relaciones, tus lazos familiares, en todo, uno debe de transformarlos en una oportunidad para dar a conocer lo que Dios ha puesto en ti. Una persona con convicciones, creyente, que saca la espada sin temor, que es la palabra de Dios. Bueno, Jesús mismo dice y nos advierte, él cuando hablaba de Mateo, él le decía a sus discípulos y quedó registrado que nosotros íbamos a estar enfrentados continuamente a batallas, pero en Él las podíamos obtener la victoria. Si nosotros abrazábamos lo que Él abrazó. Bien dijo Él de esta manera en Mateo 10:34 y después en el verso 38 y 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Entonces, nuevamente cualquiera diría, pero si Él es el Dios de paz, si Él mismo dice Shalom, Él es nuestra paz, por supuesto, pero aquí no está hablando de la paz espiritual, aquí está hablando de sacar los colmillos cuando veamos cualquier obra del enemigo, cualquier obra de la carne o del mundo alrededor nuestro. Y que en el nombre de Jesús nos levantemos con la palabra
para decir, tenemos una palabra que nos puede dar la victoria. Y por eso es que dice después, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que cuando nosotros nos vertimos no en una religión, sino al tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestro corazón, estamos dispuestos a despojarnos de todo tipo de obstáculo que nos puede, llamémosle, alejar de Él. Y eso de despojarse, estar dispuestos a morir a algo, es porque hemos hallado la vida de Jesucristo. Qué lindo esto, ¿verdad? Bien, entonces la semana pasada vimos que efectivamente para poder comprender el concepto de una guerra espiritual y sus batallas está dividido en varios aspectos. Y miremoslo de esta manera. Vimos que hay una cosmovisión, y eso fue lo que vimos el primer discipulado la semana pasada. Cosmovisión, explicábamos, si tú no lo has visto, pues te recomiendo que mires ese tema que es muy interesante porque ese nos da una visión general del por qué es una guerra espiritual y por qué van a haber batallas, cómo es que el Señor está organizado y también el enemigo está organizado. Y hablamos acerca de dónde sale el enemigo de nuestras almas, que era un ángel de luz, un arcángel que se puede presentar como un ángel de luz. Hoy vamos a ver el equipamiento y pues posteriormente vamos a ver tipos de batallas y por último vamos a ver las estrategias. Estrategias para vencer en todo sentido. De esta manera vamos a tratar de conglomerar en 4 discipulados muchos aspectos importantes acerca de la guerra espiritual. Realmente hay en las escuelas o cuando dan cursos teológicos sobre batalla espiritual o guerra espiritual, estamos hablando que ahí son temas de un semestre, o sea, es muy enriquecedor con tanta información, pero yo he traído aquí los puntos que nos competen para poder ser mejores creyentes. Bien, entonces, con este resumen de lo que hemos visto, hoy entramos ya al tema que nos compete el día de hoy, y es cómo estar equipados, equipamiento que Dios nos da. Por supuesto que si Dios nos dice que debemos de despertarnos como guerreros, como valientes, Él no nos va a tirar a la ofensiva o a la defensiva sin conocer cómo poder batallar en estas áreas. El ejemplo que mencionaba la semana pasada era cuando uno revisa todas las jornadas del pueblo de Israel en el desierto y cómo es que cuando ellos tuvieron que enfrentar a algunos enemigos, lo primero que Dios les decía era: confíen en mí, confíen. Y ustedes tienen que levantar y armados, pero confíen que yo les voy a dar la victoria. Entonces da la impresión de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, equipándonos, pero el Señor va detrás de nosotros, como que si Él estuviera en la retaguardia o estuviera adelante. O sea, es algo muy hermoso porque vemos ahí testimonio de cómo es que el pueblo de Israel iba adelante y cuando el Moisés levantaba las manos, prevalecían, ellos vencían. Y de la misma manera yo te digo, si tenemos una actitud de poder, Señor, presentarnos delante de Él y levantar las manos, ten por seguro que Él nos va a bendecir. Y es por eso que Él te dice: equípate para la batalla. Este ejemplo que te voy a traer sucedió en el tiempo de Eliseo.
Porque uno podría considerar de que siendo los espirituales de la Escritura, que ellos, tal vez el pensamiento era, depende solo de que Dios te guarde y no te equipes, no te prepares para la guerra. Y no es así. Sí encontramos versos donde muchos, incluso antiguos, inclusive Pablo nos insta a que nosotros debemos de estar equipados. Obviamente antes era con una espada física, pero ahora la espada es la palabra de Dios. En este caso, que el ejemplo que vamos a ver dice que Eliseo estaba por fallecer. Y estando en su lecho de muerte, llega el rey Joás. Esto lo vimos cuando estuvimos estudiando las vidas de los reyes. Y dice que Joás se lamentó tanto de verlo que lloró a la par de su lecho. Pero viene Eliseo y le dijo, levántate y toma. Y dice que, no sé si lo traía, pero le dijo, toma este arco y toma estas saetas, toma estas flechas. Y ahora abre la ventana y apunta hacia el oriente. Dice que él le dijo, apunta, o sea que el mismo Eliseo le dije, cuando estés equipado tienes que tener una visión, una dirección, a dónde vas a disparar. Y dice que Eliseo le puso la mano en las manos de Joás, como diciéndole, yo voy a estar contigo, yo te voy a cubrir, dispara. Y dice que Joás lo disparó, y ahora con las flechas que te quedan, golpea el piso. Y posteriormente le dijo, tantas veces que tú golpees, así vas a vencer a tus enemigos. Pero para leerlo, dice así. Entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre la mano del rey y dijo, abre la ventana hacia el oriente. Entonces Eliseo dijo, tira. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor. Y yo hoy te vengo a decir, nosotros tenemos la victoria. Tú ya eres, Jesucristo ya venció en la cruz, pero sí tenemos que tomar el equipamiento, tenemos que tomar las armas y tenemos que estar revestidos de lo que Él nos tiene que dar. Él nos dice, el Señor mismo dijo, por eso es necesario que me vaya, decía Jesucristo, para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo todos van a poder obtener ese valor para poder hacer algo, esa valentía para poder enfrentar, esa autoridad para poder creer. Y él decía, por eso recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. El ser llenos del Espíritu Santo no es simplemente el que tú digas, bueno, entonces debe ser como una fórmula o una receta que tengo que hacer, hablar en lenguas o levantar las manos. No. Cuando tú permites que el Espíritu Santo llene todo tu ser, tú te das cuenta porque algo sucede contigo. Sobrenaturalmente, la llenura del Espíritu Santo nos permite florecer en los dones espirituales. Y entonces uno empieza a tener dones de fe, por ejemplo, de paz, por ejemplo, de gozo, por ejemplo, de dominio propio, templanza. Y empieza uno a saber que tiene, no que totalmente tengas el 100% de la fe, no. Tú sabes que ya eres diferente, que cambia tu forma de pensar. Pero tenemos el enemigo de nuestras almas, que el enemigo va a querer, al ver al Señor con toda su gloria,
va a decir, estos puede ser que se viertan de llenos con el Señor. Y Él va a querer ponernos zancadilla. Él va a querer decirte, no, yo tengo que provocar que estos no miren lo que Dios tiene preparados para sus vidas. No lo puedo permitir. Entonces viene, Él dice, que no sepan lo que son capaces de hacer. Y por eso es que Pablo dice, para nosotros no perder nuestra identidad y ser fortalecidos en Dios, tenemos que estar equipados. Y la forma es, como dice él, estar revestido. Mire como dice Efesios 6:11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra toda insidia o acechanza del enemigo o del diablo. Esta palabra de revestíos es como que da la impresión que sobre nuestra vestidura hay otra vestidura. Pero ¿cuál es la primera vestidura? Cuando uno conoce a Jesucristo. Dice que somos vestidos de la gloria de Dios. Él nos cubre de gloria y de honor. Gloria y honor son sus vestiduras, dice Proverbios 31. Dios dice que yo te voy a honrar y te voy a dar mi gloria por cuanto aceptaste el llamarme padre y ser un hijo y caminando espiritualmente. Pero sobre esa vestidura tienes que estar equipado con una armadura para poder estar firme contra las acechanzas de cualquier día del diablo. Y por eso es que tenemos que entender que a la hora que nosotros tengamos todo este equipamiento, vamos a comprender que efectivamente si hay, llamémosle de esta manera, armas ofensivas y arma o equipamiento, llamémosle defensivo y equipamiento ofensivo. Bien, hoy vamos a hablar de la armadura de las dos áreas. En la parte defensiva, él nos dice, primero, para que tienes que tener un concepto es, defiéndete es como agarrar el escudo y estar aquí ante cualquier adversidad. Yo me protejo, yo no tengo, pero no solo es el escudo. Podemos proteger nuestra cabeza, proteger nuestro cuerpo en general. Pero esto obliga a que nosotros tengas concepto de cómo tratar con el enemigo. Y dice que al enemigo hay que resistirlo. No es de irlo a buscar y venite pues, aquí te vas a encontrar con Sansón. No. O Sanchito. No. Resistir es, si tú sabes que ya tienes la victoria, en el nombre de Jesús, si hay una tentación o algo solo y tú lo resistes, yo resisto en el nombre del Señor porque sé que Él tiene la victoria. Y cuando uno se pone así, dice que el Señor nos da siempre su poder. Santiago 4:7 dice de esta manera, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y 1 Pedro 5:8-9 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero él es un imitador, porque como el Señor es el león de Judá, él se hace ver, él quiere presentarse como un león también. Pero dice el verso 9, resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. Con poder comprender que el enemigo está al acecho, platicábamos la semana pasada que él dice que anda rondando por toda la tierra, buscando derechos, o sea,
Por ejemplo, hay personas que en alguna etapa de su vida, sin Cristo, hacían cosas que le abrieron derechos a él. Pero en Cristo Jesús, obviamente, ese derecho fue despojado porque Cristo tomó esa posición. El trono que tenía ese derecho fue despojado y ahora tienes el trono de Cristo. Pero el enemigo anda rondando, buscando a aquellos que descuidan ese trono de Jesucristo. Y aquel que lo descuida, que se sale, por así decirle, de ese manto de Jesucristo, él aprovecha para, como león rugiente, para poder, dice, devorar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resistir, Señor. Dame mejor la fortaleza, dame la fuerza espiritual para poder resistir por la fe. Y todo esto gira que es por fe. Bueno, entonces, ¿qué tipo de armaduras son las que tenemos que tener? Y Pablo lo explica de esta manera, y aquí sí quiero que le ponga atención porque aquí es donde nos vamos a dedicar un poco más para entender esto. Entonces dice él, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, resistiendo. Estad firmes, dice. Pues, ceñidos vuestros lomos, y aquí empieza un listado que él da. Los lomos es la altura de nuestra cintura. Los lomos con la verdad. Después dice, y vestidos con la coraza de justicia. Eso es como una pechera cubriendo el pecho. Calzados los pies con el apresto evangelio de la paz. Y después sigue diciendo, en todo tomando el escudo de la fe. O sea, se da cuenta, repasando ahorita todos estos elementos que él habla. Primeramente habla de estar con el cinto, o sea, a la altura de los lomos, con el cinto o el cinturón de la verdad. Estar con la coraza, ¿verdad? La coraza de justicia, la justicia en Cristo Jesús. Tener, el escudo habla aquí de la fe para poder apagar todos los dardos encendidos del maligno, pero también habla del yelmo de la salvación. Y, o sea, el yelmo es como un casco, una cubierta que cubre la mente, tenerla en nuestros pensamientos guardados con la seguridad de la salvación. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el verso que sigue también habla que debemos de estar calzados con el calzado del apresto del Evangelio, ¿verdad? Bueno, entonces, eso lo vimos también en el verso anterior, sí. Los lomos, la coraza, el calzado, el yelmo y la espada. Bueno, entonces ahora vamos a repasar cada uno de estos y tratar de entenderlos. ¿Por qué la importancia de estar vestidos con el equipo que Él nos da? La Escritura dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:12 dice, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Y primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Bueno, bendito Dios, porque con estos versos nos damos la seguridad de decirle, Señor, ayúdame a poder equiparme. Que ahí donde está, repite conmigo, Dios, ayúdame
a estar equipado. Ayúdame a estar vestido para poder yo vencer todo deseo de la carne, toda tentación del mundo, todo tipo de vanagloria de la vida y poder vestidos con estas armas de luz. Porque si aquel que está vestido con lo espiritual tenga por seguro, ¿verdad?, que va a poder discernir y probar los espíritus cuando él tenga cualquier tipo de situación. Bueno, entonces con esto entremos con el primero, que habla con los lomos o a la altura de la cintura. Está esta parte que es el cinto o el cinturón de la verdad. El término aquí, verdad, sí es tal como se entiende. La verdad, la mentira. La verdad es que todo tiene que ser genuino, transparente, sin dobles intenciones, sino que él dice, aprende a ser honesto, sincero, a declarar como tu sí sea sí y tu no sea no. Pero es muy complicado. Estamos viendo en un mundo donde la mayoría de gente trata de sacar provecho de la posición que tiene, de la relación que tiene, de las circunstancias. Y eso se opone a lo que el Señor nos quiere hacer ver, porque Él dice, nosotros tenemos que ser transparentes. Por eso Jesucristo dice, yo soy, en 14:6, dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros sabemos que en Él hay un camino que llega al Padre, pero debemos entender que en Él podemos nosotros aprender a abrazar, a ser genuinos. Porque si empezamos a abrazar, si somos genuinos, la vida de Cristo va a venir a nosotros. Crea lo que se vea que es así. Y también cuando tenemos al Espíritu Santo en el creyente, Él mismo dice, yo los llevaré a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Por supuesto que el Espíritu de Dios ayuda a nuestra debilidad a que nosotros podamos ser genuinos. ¿Y cómo lo va a hacer? Que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas, nos va a recordar la palabra, porque la misma Escritura dice en el Salmo 119:51, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. En otras palabras, tu palabra es verdad. Por supuesto que tenemos nosotros que tener este cinturón de la verdad. Muy complicado ahora incluso hasta acompañamos el decir, ay, es que esta es una mentirita piadosa. Ay, es que nadie se va a dar cuenta. Total, es chiquita. Pero, oye lo que te digo. A veces nosotros comenzamos con lo pequeño y como no nos hace mella, tal vez la conciencia no nos hace sentir, uy, pecado, ¿verdad? No, hombre, si era una pequeñita. Pero el problema es que poco a poco se va engrosando y llega un momento en que se convierte en nosotros muy fácil el tener una doble palabra o una doble intención. Tenemos que ser genuinos. Bueno, pero sigamos viendo el otro aspecto que nos ayuda a poder defendernos ante cualquier adversidad del mal y poder resistir al enemigo. Y ahora es la coraza. La coraza es, como lo mencioné, la pechera, pero dice que es la justicia, la coraza de la justicia. ¿Pero por qué? O sea, no es la justicia de los hombres, porque uno diría, Él nos va a hacer justicia. No, el mismo Señor nos dijo,
No, ustedes tienen sus leyes, ustedes tienen sus abogados, resuelvan muchas cosas por la ley. Pero yo les digo, si hay cosas que se pueden resolver espiritualmente, qué mejor que yo, que soy abogado, que él aboga por los creyentes. Dejemos que Jesucristo a veces tome nuestras cargas, que tome Él nuestros juicios, nuestras enemistades, porque Él nos justificó. ¿Cómo así que Él nos justificó? Bueno, Filipenses capítulo 3, verso 9, dice de esta manera: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, porque no estamos con la ley de los hombres, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre base de la fe. En otras palabras, cuando Jesucristo murió, Él se presentó en la cruz por todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Él dice que nosotros estábamos enemistados, estábamos alejados, apartados de Dios. Pero al venir a Él y conforme nosotros nos acercamos a Él, Él nos justifica, o sea, Él se pone a la brecha delante de Dios y dice: Él cree en mí y yo vertí mi sangre por Él. Entonces Él nos hizo justicia para nosotros poder estar alineados con el Padre. Pero esa es la primera vez cuando recibimos a Cristo. De ahí en adelante, Él nos insta a que continuamente busquemos su mirada, o sea, volteemos nuestra mirada y miremos la cruz de Jesucristo siempre para estar justificados continuamente, porque mal haríamos decir que ahora en Cristo ya no vamos a pecar, ahora en Cristo todo va a ser perfecto. No, por supuesto que van a haber momentos en que uno es débil o cae en una batalla. Por eso hemos hablado de que aunque la guerra ya la venció Jesucristo, hay batallas que vamos a ganar, pero hay batallas en que a lo mejor no las vamos a ganar. Yo soy el primero, yo tengo mis propias batallas y le pido a Dios poder ser victorioso en todas. Pero cuando veo que en alguna salgo victorioso, aún alguna me dan tal vez en algún lugar que caigo espiritualmente hablando, ¿qué hago? Volteo mi mirada a la cruz de Cristo y recuerdo que Él se entregó por mí. Él se entregó por ti. Él nos justificó de todo pecado. Bueno, y después hablamos de... Yo creo que hasta el orden como pone esto es como una secuencia. Primero hay que tener el cinto de la verdad, el tener esa convicción, esa identidad de ser veraces. 2, estar el saber que fuimos justificados en Dios, o sea que Él, Jesucristo se entregó por nosotros dándonos esa identidad como hijo. Y entonces ya con la verdad y esta justificación nos da libertad para que nosotros podamos proclamar o poder, decimos, contarle a alguien lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por eso se llama el calzado del Evangelio de la paz, que es predicar su palabra. Mateo 24, 13 y 14 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice que en esta tierra va a llegar un día en que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este momento de predicación, pues hay un milenio, pero antes el Señor, esto es el fin de esta dispensación, pero eso no quiere decir la venida de Jesucristo. Viene Jesucristo y todavía va a haber mucha gente en la tierra que no va a conocer de Cristo. Pero Él con su iglesia, dice que con la iglesia que fue arrebatada, tiene la oportunidad de ser usado para dar testimonio. Si tú quieres ser usado por Jesucristo,
tienes que ahora quitarte la vergüenza y poder mostrarle a la gente lo que tú crees. ¿Para qué? Para que cuando venga ese tiempo milenial puedas ser tomado por digno de ser alguien que pueda presentar, de poder tener ese calzado, de poder llevar ese evangelio a todo lugar donde Él nos mande. Bueno, después vimos que viene el escudo de la fe. Acuérdese, en la cintura que está el cinto de la verdad. De ahí la coraza de la justicia. Calzado los pies con la proclamación, con la proclamación del evangelio. Y ahora tenemos el escudo de la fe. Pero dice que este escudo sirve para poder detener los dardos de fuego que vienen del enemigo. Entonces, lo que quiero que entiendas es que, por supuesto que el enemigo, si algo va a querer hacer, es tirarnos dardos. Dardos, obviamente, que quiten la identidad, dardos de mentira, dardos que nos vienen a desmotivar, dardos que nos quitan todo valor. Por eso es importante el tener ese escudo de la fe, ¿verdad? Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Salmo 18:35 dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aleluya. Entonces, el Señor se quiere levantar por nosotros como escudo, dice. Él quiere Él te dice, para que tú puedas estar seguro de que no importa cualquier tipo de dardo, voces, cualquier tipo de aspecto en que el enemigo quiera tratar de hacerte caer, si tú tienes la fe suficiente, vas a poder detener todo esto. Y yo seré escudo por ti, dice el Señor. Entonces, nuevamente, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, calzado con el apresto del evangelio, el escudo de la fe, y ahora viene el yelmo, o sea, el yelmo de la salvación es tener cubriendo nuestra mente, nuestros pensamientos, y poder saber de que en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación. Dice de esta manera, 1 Tesalonicenses 5:8, de esta manera. ¿Lo tiene ahí? Pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Por qué es tan importante tener ese yelmo de la salvación? Si algo quiere hacer el enemigo es quitar la seguridad de muchos que han sido aprobados. Hace un par de domingos yo prediqué acerca de aprobados, que tengamos nosotros la certeza de ser aprobados. Y que van a haber pruebas, por supuesto, pero solo es para validar y tener nosotros la seguridad que somos aprobados. El enemigo quiere quitar esa aprobación. Y al quitar esa aprobación nos quita valor, nos quita identidad. Si algo quiere el Padre es que nosotros sepamos que valió la pena cada gota de sangre que Jesucristo derramó en la cruz para que tú seas salvo. Y que tú puedas tener esa seguridad continuamente. Y de esa manera, esa es la esperanza que tenemos, como dice aquí 1 Tesalonicenses 5:8. Bueno,
Con esto, repasando, terminamos ese equipamiento defensivo para poder resistir al diablo. Nuevamente repita conmigo: el cinto o el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio o el testimonio del evangelio, ¿sí? El escudo de la fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Cualquiera de los que me está viendo dirá: mire, ahí le hizo falta la espada. Sí, porque esto lo vamos a ver en el equipo ofensivo. O sea, ya vimos que hay un equipo defensivo que nos ayuda a resistir, a aguantar, pero estar con nuestra identidad clara, que no importa los dardos que vengan, podemos nosotros pararlos. Pero el Señor te dice: pero tenemos nosotros que demostrarle al enemigo de nuestras almas, al mundo, a nuestro círculo, lo que tú crees. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si tú tienes una buena ofensiva, pues yo lo que veo es que tal vez no nos molestan tanto. O sea, el enemigo dice: este tiene bien clara su convicción. Por más que le tiramos, y a lo mejor tal vez tira menos, tiran menos dardos, pero todo gira alrededor de cómo tú manejas este armamento ofensivo. Y obviamente el arsenal que Dios nos da, pues es para poder ganar y poder vencer. Dice Jeremías capítulo 50, 25 de esta manera. Léalo conmigo. El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación, porque esta es la obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Aleluya. Hay un arsenal. Yo lo único que puedo imaginarme es que si algo quiere mi Padre es verte equipado, armado, defensivamente, pudiendo resistir, pero que también tengas tu arma de ofensiva. Y la más poderosa, la arma, yo diría, clave en todo esto es la oración. Cuando Pablo hablaba de estar equipados con toda esta armadura que vimos del cinto, la coraza, el yelmo, el apresto del calzado, él decía: pero con todo esto, mire, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. O sea que con todo ese armamento que tengamos, todo ese equipamiento que tengamos, no tiene que estar acompañado de oración y súplica, pero en el Espíritu. O sea, esto es importante porque cualquiera dice: no, pero si yo hago mis rezos o yo hago mis oraciones. No, no se trata de una oratoria o un recital de palabras, sino de que tener la claridad de tener una oración eficaz, una oración corta, pero de fe, en el Espíritu, porque esta oración y súplica llegan al trono de Dios. Y así dice ahí: así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este domingo yo prediqué si usted no vio el servicio del domingo, le recomiendo que lo vea, porque hablé sobre que el arte en la guerra espiritual, el arma poderosa, es todas las características de lo que provoca la oración, pero la oración que llega al centro es aquella que cuando Dios encuentra a alguien que se pone a la brecha, se pone en medio por alguien, el que aprende a interceder. Por eso aquí: y súplica por todos los santos. Bueno, y la otra arma ofensiva que todo el mundo estaba esperando, diciendo: ¿y a qué hora saca la espada? ¿A qué hora saca la espada? Bueno, como dice aquí: y tengan firmes la espada. Pero dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Cuando habla de la espada del Espíritu, ya nos quita el concepto de creer de que es una espada material. No, es una herramienta espiritual, la espada del Espíritu, que es su palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios como espada? Bueno, Hebreos 4:12 nos dice de esta manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, el portar la espada de Dios es aquel que tiene versos escriturales, versos que están, que Dios declaró y que están registrados en la Escritura, para que no estemos inventando otras cosas, sino lo que lo referenta la Escritura, la palabra del Padre. Y uno los conoce. Y aquellos versos que te han sacudido, aquellos versos que te dicen esa palabra es mía, tú la puedes utilizar ofensivamente, en el sentido de cuando el enemigo, por ejemplo, te dice, tú no puedes, tú eres un inútil, pues tú sacas la espada y dices, no, porque la palabra dice que el Señor a mí me exaltará por cuanto me he humillado bajo su mano, por ejemplo. Y al estar humillado y exaltado y echar mis cargas ante Él, Él me exaltará. Él me presentará como modelo para otros. Entonces, eso es utilizar la palabra como algo ofensiva. Que tú puedas tener versos y versos y decir, yo creo su palabra. Y va a llegar un momento que esa palabra te va a enriquecer, te va a llenar, vas a sentirte pleno por lo que tú crees. Una de las recomendaciones que yo le digo a algunos es, si hay versos que tú escuchas y tal vez te sacudieron, dijiste, eso es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Detente un rato y escríbelos. Escribe esos versos. Escríbelos en tu celular, escríbelos en tu tableta y si es necesario, escríbelos en una hoja de papel con un marcador y pega esos fragmentos en la puerta de tu closet, en tu baño, en el carro donde vas, pero de todos modos que tú puedas ver la palabra que te sacudió y que tú la puedas declarar, que tú la puedas creer, que tú la puedas retomar, que tú la puedas confesar. Y de esta manera te puedo asegurar que vas a tener una espada que te va a dar la victoria. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, con esto hemos finalizado el discipulado de hoy. Hoy te animo a que puedas mantenerte firme creyendo en que Dios te quiere equipar y te quiere convertir en un buen soldado. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana que me está escuchando y te pido de todo corazón que permitas, Padre mío, que pueda hoy comprometerse a ser equipado con todo lo que tú nos has dado, con estas armas, equipamiento ofensivo para poder resistir al diablo, pero también defensivo para poder ser exaltado en su oportunidad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bien, Dios me los bendiga y sean bendecidos en su semana. Bendiciones.